Muy buenos días y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos con el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia y estamos dentro del artículo del credo referido a la Iglesia. Hoy en concreto comentamos los puntos 781 y 782. La Iglesia, pueblo de Dios. Dice así el punto primero, el punto 781. En todo tiempo y lugar ha sido grato a Dios el que le teme y practica la justicia. Sin embargo, quiso santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. Eligió pues a Israel para pueblo suyo, hizo una alianza con él y lo fue educando poco a poco. Le fue revelando su persona y su plan a lo largo de su historia y lo fue santificando. Todo esto, sin embargo, sucedió como preparación y figura de su alianza nueva y perfecta que iba a realizar en Cristo, es decir, el Nuevo Testamento, en su sangre convocando a los gentiles de entre los judíos, a las gentes de entre los judíos y los gentiles para que se reunieran no según la carne, sino en el Espíritu. Comienza pues el Catecismo a explicar qué significa este concepto de la Iglesia como pueblo de Dios. De entrada matiza que en todo tiempo y lugar a Dios le es grato pues todos los pueblos que han intentado practicar la justicia. Es decir, que todos los pueblos, en cierto sentido, son pueblos de Dios. No hay ningún pueblo que no sea pueblo de Dios. Ese es como el matiz de entrada que hace el Catecismo. En un cierto sentido, Dios es padre de toda la creación. Desde el punto de vista, digamos, natural, creacional, pues Dios es padre de todos los pueblos. Por lo tanto, en un sentido más genérico, pues este término de pueblo de Dios se puede aplicar a todos los pueblos. Pero bien, luego como vemos en un sentido más propio, en un sentido del camino de la revelación que Dios tuvo para darse a descubrir a los hombres, no ya en un sentido creacional, sino en un sentido de cómo Dios quiso darse a conocer. Bien, Dios eligió un pueblo concreto que fue el pueblo de Israel para apadrinarlo de una forma especial, ¿no? Pero no olvidemos la afirmación de entrada, que en ese sentido más creacional, pues Dios es padre de todos los pueblos. No hay ningún pueblo que no tenga a Dios como padre. Hay ahí pues dos niveles, ¿no? Un nivel más natural y otro nivel más de revelación. Dios se revela a través de un pueblo, Dios se descubre, ¿no? Es el camino para darse a descubrir. Pero no conviene olvidar esto, de lo contrario parecería que estamos hablando de un Dios, con una cierta imagen caprichosa que elige a uno y excluye a los demás. No hay tal cosa, porque todos los pueblos, por la creación, y porque tienen a Dios como origen, ¿no? Y han sido creados, no todos los seres humanos, parten del acto de amor de Dios, ¿no? Creacional. En ese sentido, pues todos tienen a Dios por Padre. Y a Dios le complace, le es grato cualquier hombre que en esos pueblos pues intente practicar la justicia, y Dios como Padre de esos pueblos también se complace y se agrade y le agrada, ¿no? Le agrada profundamente que también esos pueblos intenten pues obrar conforme a Dios les ha sembrado esas semillas de bien y de verdad en sus conciencias. Bien, pero dicho esto, es verdad, ¿no?, que luego a la hora de descubrirse, de revelarse, Dios quiso hacerlo a través de un pueblo. Y fijaros bien que esta es la segunda afirmación. No nos quiso santificar individualmente o aisladamente, sin conexión entre nosotros, ¿no?, sino quiso llevar a cabo su tarea de redención, de santificación, formando un pueblo en nosotros, lo cual ya dice mucho de entrada. Dice mucho porque supone una purificación
de esa tendencia individualista que el pecado original pues había labrado en nosotros. El pecado original, una de las consecuencias, ¿no?, que se derivó de él fue la tendencia individualista que se genera en nosotros. Antes del pecado original el hombre tenía una mucha mayor conciencia de comunión, y después del pecado original pues hay una frase terrible, ¿no?, de Caín, cuando le dice Yahvé: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él dice: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues claro que lo eres, Caín. Claro que lo eres. Lo que ocurre es que el pecado ha hecho que en ti, que en cada uno de nosotros, nos olvidemos que Dios ha querido que seamos guardián de nuestro hermano, que seamos guardados por él y que seamos guardianes de él. Claro que eres guardián de tu hermano. Lo que ocurre es que el pecado original y los pecados personales han labrado en nosotros pues una tendencia tremenda pues al individualismo. Entonces Dios, que es un gran pedagogo y tiene una gran paciencia, pues nos santifica purificando esa tendencia aislacionista, esa tendencia individualista, y lo hace formando un pueblo. Y al igual que pues en la vida religiosa, para formar a un novicio se le forma en comunidad, y el maestro del novicio sabe muy bien que es muy importante no solo las orientaciones que le da ese novicio en las entrevistas personales que tenga con él, no solo en las lecturas que le diga: léete este autor espiritual, léete el otro, sino que dentro de la formación es muy importante ver pues cómo ese novicio convive con los demás, incluso cómo hace deporte con ellos y cómo soporta con paciencia los defectos de los demás que le mortifican. Y forma parte de la sabiduría de ese maestro de novicios servirse de la vida comunitaria para formar ese novicio. Bueno, pues este símil sirve perfectamente para eso. Dios quiso santificarnos no individualmente, sino en el contexto de un pueblo, porque el pueblo para nosotros es como la comunidad, pues es para ese novicio, en la cual Dios se sirve de las virtudes de sus compañeros en el noviciado, hasta de los defectos de los compañeros de su noviciado, para pulirle, para formarle. Lo mismo podemos decir, utilizando el símil no ya del noviciado, sino de la propia familia. Si es que un hijo es educado no solo por lo que sus padres le dicen, sino un hijo es educado porque aprende a controlar su egoísmo, pues porque los demás hermanos también pues están ahí junto a él, y él tiene que controlar su egoísmo porque vive en comunidad en esa familia. Y el aprender a ser hermano es una manera de aprender a ser un buen hijo. El que no es hermano no aprende a ser hermano, y estar en comunión con los demás pues no aprende a ser buen hijo. Hoy en día uno de los dramas que hay precisamente con el descenso de natalidad es que los niños no tienen hermanos, entonces se convierten en reyezuelos, muchas veces reyezuelos y tiranos en las familias, que hacen siempre su capricho y no tienen la experiencia de lo que es ser pulido, ser purificado en una familia numerosa en la que uno no puede hacer siempre lo que le dé la gana, y entonces pues le falta un instrumento muy importante de educación. Bueno, pues en este sentido hay que decir que Dios quiso educarnos, quiso santificarnos no individualmente, sino formando un pueblo, porque sabía que ese formar parte de un pueblo pues era un instrumento muy importante de nuestra santificación. Hasta de los defectos del prójimo se sirve Dios para santificarnos. Cuando dice esa obra de misericordia, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, bueno, pues lo dice porque es que Dios es capaz de servirse de eso, ¿no? De los defectos y de los pecados del prójimo, incluso como un instrumento de santificación. Bueno, esta forma parte de la pedagogía de Dios. Dios quiere purificar nuestro egocentrismo, quiere pulirlo, para ir formando en nosotros pues esa conciencia de cómo es Dios. Estamos superando pues una mentalidad, la mentalidad del hombre autónomo,
para caer, para ser formados en esa imagen del hombre comunión, en esta mentalidad, en esta sociedad pues liberal, ¿no?, que predomina en nuestros días, que todo se habla de autorrealización, autodeterminación, espontaneidad, cada uno a lo suyo, ¿no? Pues no, pues quiere ser purificada por Dios en el contexto de una comunidad, de un pueblo. Toda la Sagrada Escritura tiene esa sensibilidad del sentido comunitario, del contexto comunitario en el que Dios quiere ser revelado, quiere ser descubierto. Más todavía, es cierto que cada uno tenemos unos talentos personales, pero estos talentos personales que Dios nos ha dado no se desarrollan sino con el estímulo desde el exterior de nuestros hermanos. Nadie desarrollaría los talentos personales que tiene si fuese una especie de un Robinson Crusoe o es un náufrago solitario en una isla. Los talentos personales que Dios nos dio, pues se desarrollan poniéndolos al servicio, ¿no?, de los demás. Los demás son un acicate que hace que nosotros demos lo mejor de nosotros mismos. El ideal, pues, del ser humano, el ideal moral, no es el hombre autónomo, sino que es el hombre comunión. Aquel que entiende que debe de encontrar su plenitud en la comunión con Cristo y con los hermanos, y con los demás. Por eso tenemos que purificar muy mucho esa sensación que tenemos a veces de que los demás nos estorban para unirnos con Dios. A veces uno tiene esa falsa sensación. Necesito, de alguna manera, alejarme o aislarme porque los demás me estorban en la unión con Dios. Hombre, se puede entender la expresión de que uno necesita pues momentos de soledad, bueno, y eso ya lo entendemos. Pero entendamos que esa especie de sensación que tiene uno de que el prójimo, los demás, en la iglesia, pues es como una pequeña mortificación que me dificulta unirme con Dios, hay que purificar esa falsa idea. Dios ha querido que revelarse a nosotros, de que le conozcamos en el contexto de una familia, de una comunidad. Así ha querido revelarse, así ha querido descubrirse. Purifiquemos esa tendencia individualista, egocéntrica, egolátrica que tenemos. Dios nos ha creado para vivir en comunión. Ha querido revelarse en la comunión de un pueblo que fue Israel. Y con todos los condicionantes positivos y negativos, ha querido así descubrirse, purificándonos con una tarea, como dice aquí, poco a poco llevando adelante pues su obra de revelación entre nosotros. Vamos a meditarlo y continuamos enseguida. Ave Virgo singular, verbum designalis, non passum incendium. Ave rosas speciosa, ave dies virgulum, cuius fructus vostri luminus veras Bien, es importante que también veamos en qué contexto pues la Iglesia, especialmente el Concilio Vaticano II, no olvidemos que el catecismo que estamos comentando pues es el catecismo del Concilio Vaticano II y que recoge en una profusión de citas grandísima pues la doctrina que emanó de este concilio. De hecho, el punto 781 que estamos comentando es todo el entero una cita literal pues de este Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, en el capítulo 9, en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, en la que se habla de la Iglesia, pueblo de Dios. Y pues esta forma de hablar por parte del Concilio de la Iglesia como pueblo de Dios subraya mucho una dimensión y pues histórico-salvífica, es decir, de la historia de la salvación, de cómo Dios se reveló a través de una historia de la salvación,
pues a través de Abraham, a través de todos los patriarcas, los profetas. O sea, hablar de Iglesia, pueblo de Dios, es recurrir mucho a esa imagen histórico-salvífica de por qué camino quiso Dios darse a revelar. Esta orientación de la historia de la salvación, que subraya mucho pues el Concilio Vaticano II, lleva a presentar a la Iglesia como prefigurada, como hemos dicho ya en días anteriores, ¿no? Prefigurada desde el origen del mundo en la Trinidad, preparada en la historia de Israel, constituida en Cristo en los últimos tiempos y manifestada por la efusión del Espíritu Santo. Es la forma, ¿no? La forma, digamos, de presentar el misterio de la Iglesia, con estas 4 dimensiones. La Iglesia prefigurada en la Trinidad. La Trinidad es una comunidad, es una comunión. La Iglesia, pues, está prefigurada en la Trinidad. Está preparada en el pueblo de Israel. Allí fue la preparación. La prefiguración en la Trinidad. La preparación en el pueblo de Israel. Fue constituida ya en Cristo. Cristo constituye la Iglesia, convoca a los apóstoles, constituida en Cristo y manifestada por la efusión del Espíritu Santo. Por tanto, cuatro niveles: prefigurada, preparada, constituida y manifestada. Esta forma de expresar las cosas, pues es una historia, la historia de la salvación. Bien, pues el concilio, dentro de estos 4 niveles, presenta a la Iglesia como pueblo de Dios antes de hablar de la jerarquía. Fue especialmente el cardenal Suenens quien en el Concilio Vaticano II, y luego fue su proposición fue aceptada por todos los padres conciliares, dijo: es conveniente que antes de ponernos a hablar de la constitución jerárquica de la Iglesia, hablemos primero de que la Iglesia es pueblo de Dios. Porque de esta manera subrayamos que lo más importante en la Iglesia no es ser obispo o ser papa, sino sencillamente lo más importante es ser bautizado. Ser bautizado es decir, lo que más nos constituye es ser hijos de Dios. Y es mucho más importante en nuestra dignidad el ser hijos. Y esta propuesta de Cardenal Suenens pues fue la que prevaleció en el Concilio Vaticano II. Antes de hablar de la constitución jerárquica de la Iglesia, hablemos primero de que la Iglesia es pueblo de Dios. Con todo, no confundamos las cosas, ¿no? Esta propuesta de hablar de la Iglesia como pueblo de Dios no entendamos que es una concesión al sentido democrático de la sociedad actual. O sea, que no responde eso a un intento de ganarse la benevolencia o la mentalidad moderna actual, porque sería un error. Sería un error pensar de que el Concilio Vaticano II habló primero del pueblo de Dios, como la Iglesia del pueblo de Dios, y luego de la constitución jerárquica de la Iglesia, porque también se estaba un poco adecuando a la mentalidad democrática de la sociedad actual, en la que se dice que el poder emana del pueblo. Hombre, nosotros sabemos que ese concepto, que respetamos mucho, ¿no?, por lo que pueda suponer otros aspectos, pero que ese concepto no sirve para la Iglesia. En la Iglesia, pues, autoridad no emana del pueblo, la autoridad pues emana de Cristo, emana de Dios. Por eso no fue ese el motivo de hablar de la Iglesia como pueblo de Dios y describirla como una especie de comunidad democrática. No. El motivo fue el que hemos dicho: es subrayar que lo que nos da dignidad, aquello que nos tiene que hacer sentirnos pues verdaderamente nos tiene que dar autoestima y nos tiene que hacer sentirnos pues privilegiados y elegidos por Dios, es antes que nada ser hijos de Dios, ser bautizados, haber sido elegidos y llamados por Cristo. Bueno, pues eso lo tiene igualmente pues el último en la Iglesia, el obispo, el papa, cualquiera de nosotros tiene una misma común dignidad, independientemente de luego de la tarea y el carisma y la vocación que Dios nos ha dado a cada uno. Bien, hecha este matiz hay que añadir un poco más, pues que la imagen del pueblo de Dios tampoco se la había inventado el concilio,
ni mucho menos, ¿eh? El Concilio Vaticano II lo que hizo fue rescatar esta imagen, pues que estaba ya en muchos padres de la Iglesia, estaba en muchos lugares, y bueno, dentro de las distintas formas de describir lo que es la Iglesia, quiso rescatarla de esa forma. Con algún matiz importante, vamos a decirlo. Primeramente, el Concilio Vaticano II habla de la Iglesia misterio, es decir, prefigurada en la Trinidad. Luego había como dos caminos, ¿no? Dos caminos para hablar de la Iglesia. El de Iglesia, pueblo de Dios, o Iglesia, cuerpo místico de Cristo. ¿Qué es lo que hizo el concilio? Complementarlos los dos, complementarlos. Porque si únicamente se hubiese hablado de la Iglesia como pueblo de Dios, se tenía el peligro de hacer un concepto más sociológico de la Iglesia, olvidando que la Iglesia nace de Cristo, que la Iglesia nace del costado de Cristo. La imagen de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, es una imagen más mística, más espiritual, que remarca mucho que la Iglesia nace de Jesucristo. La imagen de la Iglesia, pueblo de Dios, remarca más el sentido de comunitariedad, y claro, puede tener el peligro de que se confunda como con una imagen sociológica, no una convocación de los hombres. Pero para quitar este peligro de entender la Iglesia como una especie de concepto sociológico, una sociedad de hombres, el concilio, antes de hablar de la Iglesia, pueblo de Dios, dice que la Iglesia nace de la Trinidad, que la Iglesia está prefigurada en la Trinidad, y que Dios quiso unir a todo el género humano, pues sirviéndose de la Iglesia como un pueblo en el que se convocasen a todos los pueblos y a todas las naciones. En resumen, hay que decir, ¿no?, pues que hay que complementar el Concilio Vaticano II ha querido complementar la imagen de pueblo de Dios con la Iglesia misterio, etcétera. El actual Papa Benedicto XVI, pues en todos estos años en los que él fue precepto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, el entonces cardenal Ratzinger, ¿no?, pues subrayó muchas veces en distintos libros que él escribió el peligro de hablar de la Iglesia después del concilio únicamente bajo el concepto de Iglesia, pueblo de Dios. Él subrayó que ese peligro existía, que era una especie de reduccionismo, y él insistía mucho en la importancia de complementarlo, porque de lo contrario, decía él, ¿no?, pues se podía malentender, ¿no?, un concepto que era de revelación a un concepto meramente sociológico. Ha sido pues en el posconcilio una tendencia que se ha dado pues en muchos, bueno, pues yo creo que todos nosotros no hace falta decir nombres, ¿no?, pero hemos visto, leo textualmente un texto del Sínodo de los Obispos en el año 1985, en el que habla del reduccionismo posconciliar, es decir, no dice aquí ese Sínodo de los Obispos, no podemos reemplazar una visión supuestamente demasiado jerarquizada de la Iglesia por una concepción demasiado sociológica. La Iglesia, pues, no se puede confundir con un concepto democrático, como una especie de imagen de la sociedad actual. No lo es, no lo puede ser, es otra cosa. Ha nacido de la Trinidad, ha nacido del corazón de Cristo. Ese es el matiz, ¿no?, que hay que hacerle a esta imagen de la Iglesia, pueblo de Dios. Porque, aunque la mente del concilio pues estaba plenamente integrado con la imagen de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, aunque la mente del concilio estaba plenamente integrado con la imagen de que la Iglesia está prefigurada en la Trinidad y nace de la Trinidad, luego, por desgracia, después del concilio, a veces se ha manipulado este concepto de Iglesia, pueblo de Dios, para pretender hacer, ¿no?, pues una imagen pues sociológica. Pues algunas veces, pues algunos autores de la teología de la liberación, como Leonardo Boff o algunos otros teólogos de este estilo, han llegado a afirmar que la Iglesia surge del pueblo. Hombre, no es un término correcto. La Iglesia no surge del pueblo. La Iglesia nace de Dios.
La Iglesia nace del corazón de Cristo, la Iglesia nace convocada, convocada por Dios. Ese es un matiz que hay que hacer. La Iglesia no nace del pueblo. La Iglesia nace de la llamada de Dios. La llamada de Dios es la que convoca al pueblo. Ese es el matiz. Hecho este matiz, bueno, pues vamos a continuar, hacemos una breve interrupción y pasamos a explicar el punto 782. Dice el punto 782. Las características del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene características que le distinguen claramente de todos los grupos religiosos, étnicos, políticos o culturales de la historia. Y este punto pues da una serie de características que le constituyen, que le dan su identidad, ¿no?, a la Iglesia Pueblo de Dios. Y vamos a leerlas, aunque sea brevemente, y comentamos cada una de ellas. Dice, es el pueblo de Dios. Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo, pero Él ha adquirido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran un pueblo, una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Bueno, pues es interesante este matiz, cuando dice, la Iglesia es el pueblo de Dios, pero dice, pero Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo, no pertenece en propiedad. Eso es importante decirlo. Nosotros somos propiedad de Dios, pero Dios no es propiedad nuestra. Este matiz tiene su importancia. Es verdad que la alianza en el Sinaí dice, no, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Bien, pero no entendamos lo de yo seré vuestro Dios como vosotros me tenéis en propiedad a mí. Hay que entender, yo seré vuestro Dios como que yo estaré siempre con vosotros, no os dejaré nunca solos, mi gracia siempre os va a sostener, pero no entendamos eso como en propiedad. Nosotros somos propiedad de Dios. Dios no es propiedad nuestra. Dios siempre es más grande que nuestros planes. Esto, algo parecido ocurre pues con la imagen humana de la familia, ¿no? Echando mano de esa imagen, pues cuando un niño siente los celos de que tiene otro hermano junto a él y le parece que ese hermano suyo le va a robar a su padre o a su madre. Y algo así nos puede ocurrir a nosotros cuando pretendemos pues poseer a Dios, como si el hecho de que si Dios también da su gracia a otros pueblos, entonces no sé, se distrae y presta menos atención a nosotros y nos entran celos. Pues es que sería una imagen así de ridícula, así de ridícula. A Dios no podemos poseerle. Dios tiene una soberanía plena y Dios es capaz de elegir a Israel como pueblo suyo sin dejar por eso de dar su gracia por otros conductos distintos al resto de los pueblos. Qué importante es entender esto, ¿no? La soberanía de Dios, que no podemos meter a Dios en un cajón, en una caja de zapatos. No podemos a Dios meterle en una jaula y pretender que no salga de ella, ¿no? Y decirle, tú aquí, quieto, parado, y de aquí no te muevas. Y fuera de esta jaula no tienes derecho a salir. Que no, que eso es una imagen ridícula. Dios es soberano y los cielos y la tierra no son capaces de contenerle. Los cielos y el universo, esos millones de años luz de los cuales a nosotros se nos habla, ¿no? Y perdemos, y con tantos ceros de distancia de años luz nos quedamos pues perplejos, ¿no? Eso para Dios es algo ínfimo y eso no es capaz de contener la inmensidad de Dios. Con lo cual, repitamos esto. Nosotros pertenecemos a Dios. La Iglesia pertenece a Dios. Es propiedad de Dios. Pero Dios no es propiedad de la Iglesia. Vamos a decir esto claramente. Por eso nosotros podemos decir que Israel es el pueblo de Dios, la Iglesia es el pueblo de Dios, sin limitar por eso la soberanía de Dios, que Dios es capaz de dar su gracia pues a todo el mundo sin que nosotros seamos quienes pues para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas.
tenemos un montón de evocaciones en la Sagrada Escritura de esto que estamos diciendo. Acordaros de ese pasaje en el que David quiere construirle un templo, ¿no?, a Yahvé, y van del profeta Natán y le dice: voy a construir un templo, y Natán al principio parece que lo bendice, pero luego Natán recibe la revelación de Dios y dice: vete y dile a mi siervo David, ¿eres tú el que me va a construir un templo a mí? ¿Te crees tú que Yahvé va a habitar en un templo hecho de piedra, hecho por ti? ¿Te crees tú que tú a Dios vas a darle pues unas paredes y le vas a limitar, le vas a constreñir para que Dios esté ahí donde tú quieras? Yo mismo me construiré un templo. No es que finalmente, hay que decir que finalmente Yahvé bendijo la idea de David de construir un templo, pero quiso purificarla primero. Quiso purificarla diciendo: no entiendas tú que me vas a construir un templo a mí como que yo no voy a estar también, además de estar ahí, voy a dejar de estar en más sitios. O sea, la gracia de Dios se vuelca totalmente sobre la Iglesia, pueblo de Dios, sin dejar por eso también de llegar a todos los pueblos, ¿no? Esta es la grandiosidad de Dios, que quiere volcarse sobre todo nosotros. Acordaros también de ese otro pasaje del Evangelio donde los discípulos van a donde Jesús y le dicen: Maestro, hemos visto algunos que hacían milagros en tu nombre y no eran de los nuestros, se lo prohibimos. Y Jesús les dice: ¿por qué vais a prohibírselo? Si están haciendo el bien, el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Es decir, que también ahí los apóstoles tenían una especie de tendencia un poco a limitar en la acción de Dios únicamente a lo que salga, ¿no?, del Señor de los apóstoles, y Dios se lo corrige. Este es, pues, creo que es un matiz importante. Dios nos posee a nosotros, no nosotros a Dios. Ciertamente, en un cierto sentido se puede decir, porque Dios ha querido quedarse junto a nosotros, pero no limitándose a nuestra presencia. También recordamos cómo Jesús, en muchos pasajes evangélicos, nos enseñó esto, cómo después de realizar milagros, curaciones, predicaciones en algunos lugares, al terminar decía: tengo que ir a otros lugares, no puedo quedarme aquí, tengo que marchar a otros lugares, he sido enviado para predicar a todo Israel. Es decir, a veces Jesús, después de haber predicado, curado, quería ser poseído por pues también tiene su lógica, ¿verdad?, por algunos a los cuales Jesús había dirigido su mensaje, pero Jesús no se dejaba poseer. Él sabía que tenía que predicar su reino a todo el mundo, a todos los pueblos. Bien, en ese sentido creo que tenemos que entender esta frase: Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo. Un matiz importante que nos tiene que llevar a ser humildes, y al ver los signos de Dios pues diseminados en todos los pueblos. Bien, vamos a meditarlo y continuamos enseguida. Matiza también en el siguiente apartado de este punto 782. Se llega a ser miembro de este cuerpo no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del Espíritu, es decir, por la fe en Cristo y el bautismo. Y cita aquí Juan 3, versículos del 3 al 5.
Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, pues aquí hay se remarca especialmente, ¿no?, pues que la pertenencia a ese pueblo de Dios, pues se va purificando de una visión carnal, porque verdaderamente el pueblo de Israel tenía el peligro de entender mal eso de ser pueblo elegido. De ser el pueblo de Dios tenía sus peligros, ¿no? Y los peligros eran, bueno, pues entender eso como algo, pues una elección de raza, como si esa elección fuese por una especie de mérito de la propia raza. Y hay un pasaje evangélico que no tiene desperdicio, cuando estando Jesús en conflicto, ¿no?, pues con los fariseos les dice, cuando ellos reivindican: somos hijos de Abraham, y Jesús le dice: de estas piedras podría Yahvé hacer hijos de Abraham. Es decir, que no penséis que vuestro linaje para Dios es bueno, pues es lo que verdaderamente a él le ha enamorado, lo que a Dios le ha enamorado de Israel es precisamente ver la imagen de una oveja buscada por el pastor, una oveja que representa la humanidad. En Israel, Yahvé está queriendo prefigurar lo que es la humanidad, una oveja buscada, mimada, traída sobre los hombros del buen pastor al redil. Sin embargo, Israel tendía a hacer a tener poco a poco pues una especie de apropiación de ese término que era un regalo. Dios le regaló el ser el pueblo de la elección, y bueno, pues una parte por lo menos del pueblo de Israel se arrogaba ese título como un mérito propio, teniendo una especie de concepción pues de raza, de linaje, pues que era equívoca, porque más que atribuirlo a la elección de Dios, parece que lo estaba atribuyendo pues a una especie de dignidad especial y contrapuesta al resto de los pueblos, como si Dios hubiese fijado los ojos en Israel pues por el hecho de que tuviesen, bueno, pues más méritos que el resto de los pueblos, ¿no? Y eso es lo que Jesucristo quiere purificar. Para formar parte de este pueblo, para formar parte de esta iglesia, hay que nacer de lo alto. Hay que nacer de lo alto, hay que nacer del agua y del Espíritu, es decir, se nace desde la conversión, se nace siendo un hombre nuevo, se nace del agua y del Espíritu, y hay que purificar el hombre carnal. Tiene que haber pues toda una purificación necesaria en nosotros. Bien, aunque sea brevemente, leo también los siguientes puntos. Este pueblo tiene por jefe, por cabeza a Jesús, el Cristo, el ungido, el Mesías, porque la misma unción, el Espíritu Santo, fluye desde la cabeza al cuerpo. Es el pueblo mesiánico. La identidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Su ley es el mandamiento nuevo: amar como el mismo Cristo mismo nos amó. Esta es la ley nueva del Espíritu Santo. Su misión es ser sal de la tierra y luz del mundo. Es un germen muy seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. Su destino es el reino de Dios, que Él mismo comenzó en este mundo, que ha de ser extendido hasta que Él mismo lo lleve también a su perfección. Es decir, que en el plan de Dios entraban, yo diría, dos aspectos principales. El primero, que Israel primero y ahora la Iglesia es un germen a través del cual Dios quiere llegar a todos los pueblos. Dios no ha elegido a un pueblo para, bueno, pues resignarse a llevar su mensaje de salvación a este pueblo y olvidarse de los demás, sino que es un germen que se extiende, ¿no? Una levadura. La Iglesia
pueblo de Dios está llamada a ser levadura de toda la humanidad. Dios quiere hacer llegar su mensaje de salvación a través de la Iglesia hasta el último de los pueblos. Por eso es tan importante la misión de la Iglesia, de ser sal de la tierra y luz del mundo. Por eso esa llamada de Cristo a que no nos sintamos a gusto con nosotros mismos y no digamos, bueno, pues yo ya he recibido de Dios la revelación en Cristo y no, tenemos que tener como una insatisfacción personal mientras que ese mensaje no haya llegado a través nuestro a todo el mundo, ¿no? Saber que somos instrumentos de Dios para que su mensaje de salvación llegue a todos los demás y estar insatisfechos diciendo somos pueblo de Dios, somos la Iglesia de Cristo, mientras que no hayamos sido un germen para extender su mensaje a todo el mundo. La misión de la Iglesia es un acicate que nos tiene que recordar que tenemos que estar insatisfechos, que no nos basta decir yo ya he conocido a Cristo. No, tenemos que tener esa especie de llamada continua que en cierto sentido nos moleste en nuestra conciencia a la extensión del reino de Dios a todas las gentes, a todos los pueblos. Dios no es propiedad nuestra, pero nosotros sí somos propiedad de Dios y nos quiere como instrumentos suyos para llegar a todas las gentes, a todos los pueblos. Es verdaderamente importante que se subraye este aspecto. Mientras tanto, el motor de identidad, que es lo que dice aquí, el motor de identidad de este pueblo, de esta Iglesia, de este pueblo de Dios, es el Espíritu de Cristo, que es el que nos da dignidad a todos los que formamos parte de este pueblo de Dios. El Espíritu de Cristo, que nos forma como pueblo, que nos hace a todos iguales en dignidad, como hijos de Dios, como miembros de la Iglesia. Bien, continuaremos, Dios mediante, explayándonos en todo ello. Vamos ahora a dar paso a la intervención de los oyentes, como tenemos costumbre. Podemos hacerlo llamando al teléfono 917 107 700, 917 107 700. Podemos plantear nuestras dudas o hacer también nuestras aportaciones. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, padre. Buenos días. Bueno, como siempre, pues gracias por estas lecciones magistrales de la Iglesia y de su misterio. Es maravilloso pues que nos manifiesten tan rotundamente y tan claramente que la Iglesia es misterio de la Trinidad, cuerpo místico de Cristo, que nace de la Trinidad y que también pues es pueblo de Dios comunitario, ¿no? Esto pues nos impulsa hoy precisamente que empieza la oración por la unión de las iglesias, pues nos lleva a comprender de una forma profundísima pues eso, que estamos llamados a ser los elegidos, pero en camino para que este reino de Dios se extienda a todos los pueblos. Es una gracia especial de Dios comprender esto, y a partir del Vaticano, que como usted decía ha tenido muchas confusiones, pues que se vaya extendiendo todo esto, porque ayer mismo en mi parroquia estaban hablando de ciertas cosas. Yo les dije, mira, a partir del Vaticano II y de los papas actuales, Juan Pablo fue vuestro papa de juventud, pero hoy es nuestro papa y todo lo que está diciendo es absolutamente lo que el Señor quiere que oigamos ahora, ¿no? Que nos dice claramente que abramos las puertas a Cristo, como les decía a los jóvenes, y que presentándole nuestras alegrías, nuestras penas, todo, dejemos que ilumine con su luz
nuestra mente y acaricie con su gracia nuestro corazón. Pues este es el misterio, ¿no?, en la oración y en la unidad. Bueno, adelante. Yo sí que creo que ese misterio un poco de complementariedad, ¿no?, que da toda esta visión del catecismo es muy importante, ¿eh? Es hermoso pues cómo se puede llegar a complementar todas las imágenes. Me refiero a la Iglesia prefigurada por la Trinidad, cuerpo místico de Cristo, pueblo de Dios. O sea, es importante sumarlo todo y complementarlo todo, ¿eh? La imagen equilibrada del misterio de la Iglesia es la que integra todos los aspectos, ¿eh? No coge unilateralmente uno frente a los demás, no, ¿eh? Hasta es bueno que cada uno diga, vamos a ver, qué aspecto de los qué nombre, ¿eh?, de la Iglesia, ¿no?, de pues cuerpo místico de Cristo, pueblo de Dios, etcétera, cuál es el que más me falta a mí para complementar la imagen que tengo de la Iglesia, ¿eh? Porque igual uno tiene una imagen de la Iglesia, pues por ejemplo, demasiado la Iglesia, la jerarquía, los apóstoles. No, pues igual tiene que complementarla. Y le falta la dimensión de Iglesia, pueblo de Dios, que la tiene olvidada y tiene que complementarla por ahí. Quien tiene una visión de la Iglesia pues meramente pues como de convocación o reunión de los hombres, bueno, pues tiene que complementarla pues con la apostolicidad de la Iglesia, etcétera. Cada uno tiene que ver de qué carece y complementarlo, complementarlo justamente allí de lo que adolece, porque es que a veces lo que hacemos es buscar esa imagen que más la que ya tenemos, ¿no?, y nos reafirmamos en ella, pero hay que intentar también buscar aquello de lo que carezco para complementarlo. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días, padre. Muy Soy buenos José días. Carlos y llamo de Madrid. Días. Yo quería, llamé hace unos días y bueno, vuelvo a insistir un poco sobre el tema. Bueno, primero para agradecerle toda la catequesis y la labor que está haciendo en la propagación del catecismo. Pero yo en este catecismo de la Iglesia lo que he hecho un poco en falta quizás es una definición, es decir, aparte de los conceptos, definir los términos, ¿no? Entonces el pueblo de Dios es un término que yo creo que no está o bien definido o bien explicado en el catecismo, y a mí me gustaría que usted pues intentara explicármelo, es decir, definirlo. Simplemente era eso. Bien, de acuerdo. Bueno, bien, vamos a ver, me pides igual una concreción teológica que no sé si yo soy la persona más adecuada, no creo que sea yo la persona como para intentar complementar algo que le falte al catecismo, ¿eh? Me parece que yo lo que puedo hacer es explicar el catecismo, no creo que yo pueda todavía clarificarlo más, pero bueno, con temblor y con temor yo diría lo siguiente. Vamos a ver, la imagen de Iglesia, pueblo de Dios, pues es una imagen que remarca el aspecto de convocación, de que Dios elige, y nos elige no individualmente, sino que elige comunitariamente para seguirle. Dios quiere ser conocido por un pueblo. Por lo tanto, la Iglesia, pueblo de Dios, lo que remarca es pues la llamada de Cristo que convocó en torno a él a los discípulos. Y ese aspecto concreto visible de la Iglesia. La Iglesia tiene aspectos más visibles e invisibles. La Iglesia, por una parte, es cuerpo místico de Cristo, y ese es el aspecto un poco invisible de la Iglesia, y hay otro aspecto que es más visible en la Iglesia, y lo que es más visible es su comunitariedad. Hay un pueblo que está unido y convocado por Jesucristo. Ese aspecto visible, porque es histórico, salvífico, o sea, históricamente Jesús llamó y convocó, históricamente Dios eligió a Israel. Bueno, ese es el aspecto de Iglesia, pueblo de Dios. La imagen de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, es el aspecto invisible de la Iglesia. La imagen de la Iglesia, pueblo de Dios, es el aspecto visible, comunitario de la Iglesia. Cristo formó un grupo de apóstoles. En torno a los apóstoles también había más discípulos, un grupo de mujeres que le seguían. Era el discipulado de Jesús que le seguía. Eso es lo que remarca la imagen de la Iglesia, pueblo de Dios. Porque ciertamente podríamos caer en un falso misticismo si hablamos de la Iglesia únicamente como cuerpo místico de Cristo. Porque es que ¿dónde está ese cuerpo místico de Cristo? Pues está en este pueblo aquí concreto que tenemos frente a nosotros, ¿no? También hay un, ojo,
que así como hay un peligro de reducir la Iglesia a un concepto sociológico de una reunión de hombres, también está el peligro contrario, que es reducir la Iglesia pues a una especie de imagen mística. No, esa imagen mística se da en este pueblo concreto. Por lo tanto, si el oyente me pide, ¿no?, una definición, esta definición le haría yo, ¿no? La Iglesia, pueblo de Dios, es la convocación, la llamada de Dios que ha convocado, que ha reunido pues a un pueblo, a la Iglesia concreta, para que le siga con su nombre y apellido, ¿eh? Es remarcar ese aspecto visible, dentro del cual, pues por sus venas, por las venas de esta Iglesia, corre el cuerpo místico de Cristo. Por eso recuerdo que haberos puesto un ejemplo en la imagen de un árbol, ¿eh? Un árbol que es la imagen de la Iglesia. Ese árbol tiene una corteza, nosotros vemos la corteza, pero claro, dentro de esa corteza hay unos vasos capilares por los cuales corre la savia. Bueno, pues algo así en la Iglesia, por fuera, es lo que nosotros vemos es pueblo. Dentro de ese pueblo está el cuerpo místico de Cristo, por cuyas venas corre la gracia de Cristo, y se nos da a nosotros pues en todos los sacramentos. Esta sería quizás un poco la explicación que podemos hacer. Bien, vamos a dar por concluido, por lo tanto, el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Si Dios quiere, continuaremos mañana a partir del punto 783. Alabado sea Jesucristo.